El gerente se rió de su acento hasta que entró el director general. Había ensayado su presentación cientos de veces frente al espejo del baño, pero cuando se abrieron las puertas del ascensor y Amara entró en la planta 22 de Whitman and Gray Advertising, se le encogió el pecho como si el aire hubiera cambiado. La oficina bullía con la energía nerviosa de los plazos de entrega del lunes por la mañana. Teléfonos sonando, tacones resonando en el suelo pulido, voces que se superponían en conversaciones rápidas. Se ajustó la chaqueta y apretó su maletín contra el pecho, decidida a que nadie adivinara que era su primer día. Antes de empezar, si te gustan las historias con sentido, no olvides suscribirte y déjame un comentario diciéndome desde dónde nos ves. Me encanta saber a dónde llegan estas historias. Se dirigió hacia la recepción, donde una joven con el pelo perfectamente planchado levantó la vista de su ordenador. Debes de ser Amara, dijo la recepcionista con una sonrisa cortés. Mark saldrá a recibirte en un minuto. Amara le devolvió la sonrisa, agradecida por la bienvenida, pero el nombre le revolvió el estómago. Mark, el jefe de departamento con el que había hablado brevemente durante su entrevista por videollamada. Su tono había sido apresurado, casi impaciente. Se dijo a sí misma que probablemente no era nada. Cuando él llegó, supo que había sido demasiado optimista. Mark era alto, de hombros anchos y vestía un traje caro que parecía no haber visto nunca el transporte público. La miró de arriba abajo, con una sonrisa forzada y ensayada. Amara, dijo, alargando las vocales de su nombre como si estuviera probando cómo sonaban en su boca. Bienvenida al equipo. Sígame. Caminaron por la oficina diáfana. Cada pocos pasos, Mark señalaba a alguien en un escritorio. Esa es Jenna, digital. Sam, redes sociales. Ah, y esa es la máquina de café, muy importante. Su tono era ligero, pero tenía un matiz, una especie de superioridad informal que hizo que Amara mantuviera la sonrisa fija. En su escritorio, dejó el bolso y encendió el ordenador. Todavía estaba ordenando sus cuadernos cuando Mark apareció a su lado. La primera reunión del equipo es en 10 minutos, dijo, y luego, con una pequeña sonrisa, añadió, intenta no ponerte nerviosa, aquí somos muy informales. Ella asintió, pero su mente ya se estaba preparando. Había leído todas las campañas activas, memorizado estadísticas e incluso investigado a los clientes habituales de la empresa. Esta era la carrera por la que había luchado. Dejar su hogar, adaptarse a una nueva cultura, estudiar hasta altas horas de la noche, sobrevivir con trabajos a tiempo parcial. No iba a tropezar ahora. La sala de reuniones tenía paredes de cristal y largas sombras proyectadas por el sol de la mañana. Cuando Amara entró, algunas personas levantaron la vista. Uno o dos sonrieron educadamente, otros apenas la miraron. Mark tomó asiento a la cabecera de la mesa. Señoras y señores, dijo, esta es Amara, nuestra nueva asociada junior de marketing. Ella se presentó con voz firme y acento claro. Empezó a hablar de su trayectoria, su título universitario, sus prácticas anteriores, cuando Mark la interrumpió. ¿Has dicho marketing? Preguntó con una sonrisa. ¿O era marketing? Imitó su pronunciación, alargando las palabras hasta que un par de personas se rieron entre dientes. Sintió que se le enrojecían las mejillas, pero se obligó a terminar la frase. Marketing, repitió, con voz clara y deliberada. Es un placer estar aquí. Mark siguió adelante rápidamente, como si nada hubiera pasado, pero aquel momento se le quedó grabado, como una espina clavada. Escuchó el resto de la reunión, tomando notas y contribuyendo cuando podía. Cada vez que hablaba, veía ese destello en los ojos de Mark, algo entre la diversión y la condescendencia. Cuando terminó, la gente salió en parejas, charlando en voz baja. Amara recogió sus notas y se quedó un momento,
fingiendo ajustarse el bolígrafo. A través del cristal, pudo ver a Mark riéndose con otro jefe de equipo. Sus ojos se posaron en ella y aunque no pudo oír sus palabras, sintió el peso de ser el blanco de sus burlas. Salió al pasillo y el ruido de la oficina volvió a envolverla. Apretó el cuaderno con tanta fuerza que le dolieron los nudillos. Si Mark quería hacerla sentir pequeña, se llevaría una decepción. No había cruzado el océano y dejado atrás todo lo que le era familiar para encogerse en un rincón de una sala de reuniones. En lo más profundo de su ser, bajo el aguijón de la vergüenza, algo se estabilizó. Solo era el primer día, y tenía la intención de asegurarse de que, cuando todos en la oficina supieran su nombre, fuera por su trabajo, no por la forma en que lo pronunciaba. Para la segunda semana, Amara ya había aprendido el ritmo de la oficina. Llegaba antes que la mayoría, con su escritorio ya ordenado y la pantalla del ordenador iluminada con pestañas de investigación y borradores de campañas. Quería que su trabajo hablara por sí mismo, pero por muy preparada que llegara, Mark siempre encontraba la manera de menospreciarla. Esa mañana de martes, el equipo se reunió para la sesión estratégica semanal. La sala de reuniones acristalada ya estaba medio llena cuando Amara entró. Se sentó en el centro de la mesa y colocó sus notas delante de ella. Mark entró el último, con un café en la mano, y su voz se oyó lo justo para que todos la escucharan. Muy bien, hagámoslo rápido para que podamos volver a hacer magia. Su sonrisa era de oreja a oreja. Jenna comenzó su informe sobre un cliente del sector de la cosmética. Mark asintió, hizo un par de preguntas y pasó a Sam, que presentó una audaz campaña en las redes sociales para una marca de ropa deportiva. Cuando le tocó el turno a Amara, enderezó la espalda y pasó a la primera diapositiva. Para la cuenta de Dovewood Hotels, he investigado las tendencias emergentes en los viajes entre... Mark levantó la mano, con la palma hacia arriba, interrumpiéndola a mitad de la frase. Espera, espera, dijo, recostándose en su silla con exagerada paciencia. Acabas de decir las tendencias emergentes en los viajes entre los turistas. La forma en que has dicho turistas inclinó la cabeza y entrecerró los ojos. ¿Así es como se dice en tu país? Algunas personas se movieron en sus asientos. Un hombre tosió en su puño, claramente tratando de ocultar una sonrisa. Se pronuncia turistas, continuó Mark, alargando la palabra como un maestro corrigiendo a un niño. No, lo que sea que hayas dicho. Amara sintió un nudo en la garganta. Sí, dijo con voz firme. Turistas, ¿puedo continuar? Él se rió como si ella hubiera confirmado una broma privada. Adelante. Ella siguió adelante, hablando con precisión, con voz tranquila a pesar del calor que se acumulaba detrás de sus ojos. Resumió los datos demográficos, las métricas de la publicidad digital y una serie de nuevos ángulos para la campaña diseñados para atraer a los viajeros internacionales. Cuando terminó, la sala estaba en silencio, pero no era el silencio que denota desinterés, sino el que sugiere que sus ideas habían calado. Mark aplaudió 2 veces. Muy exhaustivo, dijo, alargando la palabra. Quizá demasiado exhaustivo para una primera reunión, pero ya veremos qué podemos usar. La reunión continuó, pero el dolor persistió. No era solo la interrupción, era la forma en que la había convertido en un espectáculo, su demostración casual de autoridad a su costa. Y sin embargo, en los rostros de 2 o 3 colegas, creyó ver algo diferente. No era diversión, sino incomodidad. Más tarde, en la sala de descanso, Jenna estaba sirviéndose café cuando Amara entró. Me gustaron tus ideas para Dovewood, dijo Jenna en voz baja, mirando hacia la puerta para asegurarse de que nadie escuchaba. Gracias, respondió Amara. Jenna dudó. Mark, a veces es así. No te lo tomes como algo personal. Las palabras pretendían ser un consuelo, pero solo sirvieron para aumentar el peso en el pecho de Amara.
No te lo tomes como algo personal. Era otra forma de decir que nada iba a cambiar. Esa tarde, trabajó casi en silencio, con los auriculares puestos, elaborando una propuesta tan sólida que sería imposible rechazarla. Añadió detalles extraídos de su propia experiencia viajando con la agencia de su familia, conocimientos que nadie más en la oficina podía aportar. Justo antes de las 5, vio a Mark apoyado en la puerta de su oficina. ¿Te vas ya?, preguntó él. Dentro de un rato, respondió ella sin levantar la vista de la pantalla. Bien, necesito que recopiles algunas notas para un cliente de África Occidental. Llegarán el mes que viene. Creo que tú puedes aportarnos algo de sabor cultural. La forma en que lo dijo, como si ella fuera un adorno, hizo que sus dedos se detuvieran sobre el teclado. Mantuvo el rostro impasible. Envíeme el resumen y prepararé algo adecuado. Él sonrió satisfecho y se marchó. Amara guardó su trabajo y se recostó en la silla. Sabía que la tarea tenía como objetivo encasillarla en un papel, pero él la había subestimado. Si Mark quería ponerla a prueba, no tenía ni idea de lo alto que se pondría el listón. A la tercera semana, el patrón era imposible de ignorar. Mark no perdía ocasión de convertir el acento de Amara en el entretenimiento de la oficina. No siempre era directo. A veces era una imitación murmurada al pasar por delante de su mesa. Otras veces era una repetición prolongada de sus palabras en un tono lo suficientemente agudo como para provocar una risita entre los que estaban cerca. El miércoles por la mañana, el equipo se reunió de nuevo en la sala de reuniones acristalada. La agenda estaba repleta, varias actualizaciones de clientes, algunas sesiones de brainstorming y el lanzamiento de una nueva campaña. Amara ocupó su sitio habitual con el portátil abierto, decidida a contribuir. A mitad de la reunión, Mark se inclinó hacia adelante y golpeó la mesa con el bolígrafo. Muy bien, equipo. Vamos a hacer algunas propuestas rápidas para nuestro cliente de bebidas, que sean breves, 30 segundos cada una. Señaló a Sam que soltó un eslogan y una combinación de colores. Luego Jenna ofreció una idea sobre la colaboración con influencers. Cuando le tocó a Amara, habló con claridad. Podríamos centrarnos en la versatilidad de la bebida, tanto para climas cálidos como fríos, destacando cómo conecta a personas de diferentes culturas. Por ejemplo, Mark la interrumpió con una sonrisa burlona. Espera, espera, repite la primera parte. Lo de la versatilidad. Ella lo repitió, esta vez más despacio. Él ladeó la cabeza. ¿Has oído eso? Versatilidad. ¿Es británico, nigeriano o solo tú? Su tono era juguetón, pero era el tipo de juego que solo funcionaba en un sentido. Algunas personas se rieron en voz baja. El pulso de Amara se aceleró, pero mantuvo la expresión impasible. Es versatilidad, repitió, cuidando cada sílaba. Y la cuestión es que la bebida se puede posicionar a nivel mundial sin perder su identidad. Mark hizo un gesto con la mano. Claro, claro, continúa. Terminó su presentación sin más interrupciones, aunque podía sentir un cosquilleo en el cuello. Las risas de hacía unos momentos aún flotaban en el aire como un mal olor. Después de la reunión, regresó a su escritorio y se concentró en sus notas. Apenas se dio cuenta de que Jenna la seguía hasta que ésta le habló. Está presionándola mucho, murmuró Jenna. Amara levantó la vista. ¿Tú crees? Jenna asintió. No eres solo tú. Él siempre encuentra algo con lo que molestar a todo el mundo. Pero contigo, siempre es tu voz. Amara no respondió. Ya se había dado cuenta de eso. La pregunta era por qué le molestaba tanto y por qué nadie lo detenía. Más tarde, esa misma tarde, mientras revisaba los análisis de la campaña, escuchó a Mark conversando con otros dos gerentes cerca de la zona de descanso. Su voz llegaba hasta allí. Es inteligente, eso hay que reconocerlo, pero cada vez que habla,
Me recuerda a esos viejos programas de radio de la BBC World Service. Ya sabes, ese tono formal y extranjero. Los demás se rieron. Amara bajó la mirada hacia la pantalla, con los dedos apretados sobre el ratón. Podía sentir la familiar necesidad de encogerse, de evitar convertirse en el blanco de las miradas. Pero se había hecho una promesa antes de aceptar este trabajo. No dejaría que nadie escribiera su historia por ella. Esa noche se quedó hasta tarde otra vez. La oficina se quedó en silencio, salvo por el zumbido de las luces y el leve silbido del aire acondicionado. Estaba redactando ideas para el cliente de África Occidental, entretejiendo detalles culturales y estrategias de marca que solo podían provenir de alguien que entendía profundamente el mercado. Cada línea de su propuesta era precisa, deliberada e imposible de malinterpretar. Mientras recogía, miró hacia la oficina de Mark. Las luces estaban apagadas. Se imaginó que él vería su trabajo en unas semanas y se daría cuenta demasiado tarde de que precisamente aquello de lo que se burlaba estaba a punto de convertirse en el mayor activo de la empresa. Por ahora, mantenía la cabeza gacha, pero en su interior se estaba gestando una energía diferente. Él pensaba que solo estaba bromeando. Ella estaba preparando su respuesta, una que él no vería venir. Amara se había acostumbrado a quedarse hasta más tarde que la mayoría de sus compañeros. En la quietud de la oficina vacía, por fin podía respirar sin sentir la mirada vigilante de Mark en algún lugar detrás de ella. Fue durante esas largas tardes cuando empezó a sacar a relucir una parte de sí misma que no había compartido con nadie allí. Los años que había pasado trabajando junto a sus padres en su agencia de publicidad de Lagos. Había estado rodeada de creatividad desde que tenía edad para sentarse a una mesa de dibujo y ver cómo las campañas cobraban vida, desde los bocetos iniciales hasta las vallas publicitarias de todo el país. Un jueves por la noche, mientras las luces de la ciudad brillaban más allá de los ventanales, extendió por su escritorio documentos de investigación, informes de marketing y tableros de inspiración. Su propuesta para el próximo cliente de África Occidental se estaba convirtiendo en algo mucho más detallado de lo que Mark le había pedido. No se limitaba a añadir toques culturales, como él había dicho con condescendencia, sino que estaba elaborando un plan para una campaña internacional que podría duplicar la cuota de mercado del cliente en menos de un año. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su madre. ¿Qué tal el trabajo? ¿Comes bien? Amara sonrió levemente y respondió, el trabajo es intenso, pero creo que pronto les daré una sorpresa. A la mañana siguiente, Mark convocó una reunión informal para ponerse al día. Se quedó de pie junto a la pizarra, golpeando un rotulador contra la palma de la mano. Muy bien, comenzó. Quiero que todos me pongan al día. Rápido y sin rodeos. Cuando le tocó el turno, Amara mencionó que estaba desarrollando algunas estrategias para el cliente de África Occidental. Mark se reclinó en su silla, sonriendo. Ya, mira qué entusiasmo. Pero no lo compliques demasiado, no queremos asustarlos con demasiadas palabras rimbombantes o, ya sabes, discursos pomposos. Sus ojos se posaron en los de ella con ese mismo brillo burlón. Un par de personas se rieron entre dientes. Amara simplemente asintió. Entendido, dijo. Por dentro ya estaba catalogando el momento. Cuanto más la subestimara, más impactante sería la revelación. Durante el fin de semana, se llevó el trabajo a casa. Sacó archivos de las antiguas campañas de sus padres y estudió qué había funcionado y por qué. Trazó un mapa de los cambios estacionales en el comportamiento de los consumidores, anotando los días festivos, las fiestas y los patrones de compra que los especialistas en marketing occidentales solían pasar por alto. El domingo por la noche, el suelo de su apartamento estaba cubierto de gráficos y borradores de conceptos. El lunes, se envió la primera versión de la propuesta a sí misma al trabajo. Aún no se atrevía a dársela a Mark,
que tenía la costumbre de tergiversar sus ideas y despojarlas de su profundidad. En lugar de eso, la guardó en una carpeta privada. Esa tarde, Jenna se detuvo junto a su escritorio con 2 cafés. «Estás trabajando mucho», dijo Jenna, dejando una taza sobre la mesa. «Vale la pena», respondió Amara. «Este cliente podría ser muy importante para la empresa». Jenna dudó. «Solo ten cuidado. A Mark no le gusta que le hagan quedar mal». Amara la miró a los ojos. «Entonces supongo que tendré que hacerle quedar bien sin querer». Durante las 2 semanas siguientes, perfeccionó su trabajo en secreto. Desarrolló una presentación con un ritmo y un arco narrativo que cautivaría al cliente al instante. Escribió secciones en inglés y yoruba, no para aparentar, sino para comunicarse de una manera que resultara auténtica para su cultura. Cada vez que ensayaba, casi podía oír la voz de su padre, recordándole que la publicidad no se trataba solo de vender, sino de hablar a las personas en un idioma que sintieran en lo más profundo de su ser. Cuando se anunció oficialmente la visita del cliente, Amara tenía su plan bien definido en su mente. Sabía que pronto estaría en la misma sala que Mark, el director general, y las personas que él pensaba que solo estaban allí para dar color. Él creía que su acento era un punto débil. Ella estaba a punto de demostrar que era su mejor baza. El anuncio se hizo un lunes por la mañana. Mark estaba de pie al frente de la sala de reuniones, con un rotulador en la mano y sonriendo, como si le acabaran de entregar las llaves de la ciudad. «Muy bien, equipo», dijo, garabateando una fecha en la pizarra. «Es cuando tendrá lugar la presentación de Dovewood Hotels. Traerán a sus altos cargos, incluido un representante de África Occidental. Es una gran oportunidad para nosotros. Podría suponer una importante expansión a nuevos mercados». Amara escuchó en silencio, con el bolígrafo suspendido sobre su cuaderno. Sabía que este era el momento para el que había estado trabajando en secreto. Mark dio un golpecito en la pizarra con el rotulador. «Yo dirigiré la presentación, por supuesto, pero...» Dejó que su mirada recorriera la sala antes de posarse en ella. «Amara, me gustaría que me ayudaras con algunos aspectos culturales. Solo unos comentarios durante la presentación para ayudar a tender puentes, ya sabes». Era el mismo tono condescendiente que le había dirigido antes, como si ella fuera un adorno para adornar su plato principal, pero se obligó a esbozar una pequeña sonrisa. «Por supuesto», dijo. Él asintió, satisfecho, y siguió adelante. «Necesitaremos la presentación lista para finales de la semana que viene. Quiero que todo esté perfecto. Nada de divagaciones ni explicaciones largas. Que sea concisa y sencilla». El resto de la reunión se convirtió en ruido de fondo para Amara. Ya estaba reorganizando su plan en su cabeza. No se limitaría a añadir contexto, se haría imposible de ignorar. En los días siguientes, Mark trató su papel como algo secundario. Durante las sesiones de preparación, pasaba rápidamente por sus diapositivas, sin apenas mirar los datos que ella había recopilado. «Ya lo ajustaremos más tarde», decía, pasando ya a la siguiente sección. Una vez, cuando sugirió comenzar la presentación con una historia sobre el éxito del lanzamiento de un hotel en Lagos, él se rió. «No queremos confundirlos con demasiados datos locales. Que sea algo con lo que nuestra audiencia pueda identificarse». «Nuestra audiencia son ellos», le recordó ella con delicadeza. Mark arqueó una ceja. «Por eso me aseguraré de que la narrativa principal sea clara. Tú solo rellena donde tenga sentido». El viernes antes de la presentación, ella había elaborado su propia presentación paralela. No estaba en la carpeta compartida. Esta vivía en su ordenador portátil, perfectamente pulida, con imágenes, datos y referencias culturales entretejidos como un tapiz. La ensayó a altas horas de la noche en su apartamento, hablando tanto en inglés como en yoruba, dando forma a su tono hasta que transmitía autoridad y calidez.
El lunes siguiente, Mark la llamó para hacer un ensayo final. La sala de conferencias estaba en penumbra, salvo por la luz del proyector. Repasó las diapositivas con su habitual arrogancia, llenando el aire con frases pulidas pero genéricas sobre el alcance del mercado y la coherencia de la marca. Cuando llegó a su sección, le indicó con un gesto que hablara. Fue breve, tal y como él quería, al menos en el ensayo. Unos pocos datos, un rápido guiño al mercado local del cliente y luego volvió a él. Él parecía satisfecho. Perfecto, dijo, aplaudiendo. Eso es todo lo que necesitamos. No te salgas del guión mañana. Amara sonrió levemente. Por supuesto. Esa noche, se sentó junto a la ventana con las luces de la ciudad parpadeando en la distancia. Faltaban menos de 24 horas para la presentación. Mark pensaba que la reunión del día siguiente sería su gran momento. Lo que no sabía era que el propio director general le había pedido a ella que hablara si veía la oportunidad. Recordó cada sonrisa burlona, cada pronunciación deliberadamente incorrecta de sus palabras, cada reunión en la que sus ideas habían sido descartadas. Mañana, delante del cliente y de los altos directivos de la empresa, hablaría con su propia voz, con claridad, con rotundidad y sin disculparse. Y cuando lo hiciera, nadie en esa sala se reiría. La mañana de la presentación, la oficina parecía diferente. Incluso el aire parecía cargado, denso de expectación. Amara llegó temprano, con su chaqueta azul marino, planchada, y sus notas cuidadosamente guardadas en una carpeta de cuero. No necesitaba las notas. Tenía toda la presentación grabada en su mente, pero llevarlas le daba algo que hacer a las manos. A las 9 en punto, la sala de conferencias se había transformado. Había flores frescas sobre la mesa, botellas de agua dispuestas en perfecta simetría y el proyector brillaba contra la pared del fondo. Mark ya estaba allí, paseándose por la parte delantera de la sala y repasando sus frases iniciales. Recordad, dijo al equipo que estaba preparando todo, que debemos ser fluidos y sencillos, sin sorpresas. Sus ojos se posaron en Amara por un instante, un recordatorio silencioso de cuál creía él que era su papel, breve, discreto, olvidable. A las 9:30 llegaron los clientes, dos representantes de Dovewood Hotels, vestidos con elegantes trajes gris oscuro, y con ellos, un hombre digno con una agbada color crema y un gorro. Se movía con una autoridad tranquila que llenaba el espacio sin esfuerzo. Amara lo supo de inmediato. Era el representante de África Occidental. Intercambiaron saludos corteses mientras el grupo tomaba asiento. Mark comenzó su presentación con una bien elaborada bienvenida, pasando las diapositivas sobre las tendencias del mercado y el posicionamiento de la marca. Su voz era segura y su sonrisa ensayada. Habló de las previsiones de ingresos, el comportamiento de los consumidores y las estrategias de expansión. Los clientes escuchaban educadamente, asintiendo de vez en cuando. Cuando le tocó el turno a Amara, Mark la señaló sin mucho entusiasmo. Y aquí está Amara, con un poco de información cultural para nuestros amigos del otro lado del océano. Se puso de pie, sintiendo el peso de todas las miradas en la sala. Comenzó en inglés, con voz firme y cálida. Gracias. Es un honor hablar hoy con ustedes sobre una visión que va más allá de los números. Habló de las tradiciones de hospitalidad que hacen tan distintiva la cultura de África Occidental, entretejiendo imágenes de mercados vibrantes, centros turísticos costeros y la forma en que las reuniones comunitarias podían reflejarse en la marca Dovewood. Luego, con total naturalidad, pasó al Yoruba. El cambio fue electrizante. Los ojos del representante se iluminaron y sus labios esbozaron una sonrisa. Ahora se dirigía directamente a él, sin traducir los comentarios de Mark, sino añadiendo los suyos propios.
sobre cómo generar confianza a través de la resonancia cultural, sobre cómo hacer que el hotel se sintiera como un hogar tanto para los viajeros internacionales como para los locales. La sala se quedó en silencio. Incluso aquellos que no entendían las palabras podían sentir el cambio. Su tono tenía peso, su ritmo era deliberado pero acogedor. Cuando volvió al inglés, añadió datos de mercado que había recopilado en su tiempo libre, estadísticas sobre el crecimiento del turismo durante las temporadas festivas, los patrones de compra de los viajeros de los países vecinos, el potencial sin explotar del turismo nacional. Sus diapositivas eran claras y las imágenes impactantes. Cuando terminó, el representante de África Occidental se inclinó hacia adelante en su asiento y asintió con la cabeza. Los ejecutivos de Dovewood intercambiaron miradas, claramente impresionados. Gracias, Amara, dijo Mark, con la voz un poco más tensa de lo habitual. Ahora para terminar, pero antes de que pudiera continuar, el director general, que había estado sentado en silencio al fondo, tomó la palabra. Me gustaría que Amara nos explicara con más detalle cómo se pueden integrar estas ideas en nuestra estrategia a largo plazo. Mark se quedó paralizado durante medio segundo antes de hacerse a un lado. Amara miró al director general y luego se volvió hacia los clientes, continuando con confianza. Esbozó un plan de implementación por fases, que comenzaría con campañas digitales adaptadas a la cultura y se ampliaría a puntos de contacto físicos de la marca dentro de los hoteles. Cuando finalmente se sentó, hubo un momento de silencio antes de que el representante de África Occidental hablara. Esto, dijo, es exactamente el tipo de asociación que estábamos buscando. El director ejecutivo sonrió levemente. Entonces creo que estamos de acuerdo. Mark esbozó una sonrisa forzada, pero el brillo de sus ojos había cambiado. Acababa de ver cómo cambiaba el ambiente de la sala, y no había sido por él. En cuanto las palabras de Amara se desvanecieron, la sala pareció contener la respiración. No era una pausa por cortesía, sino el tipo de silencio que se produce cuando las personas están procesando algo inesperado. El representante de África Occidental fue el primero en romperlo, inclinándose hacia adelante con una sonrisa que le llegaba a los ojos. Su comprensión de nuestro mercado es refrescante, dijo con voz cálida, no solo en cuanto a los hechos, sino también en cuanto a las sensaciones. Eso es poco habitual. Uno de los ejecutivos de Dovewood asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Veo cómo su enfoque podría ayudarnos a diferenciarnos de formas que no habíamos explorado antes. Desde su asiento, Amara notó que Mark apretaba la mandíbula. Lo disimuló con un rápido sorbo de agua, pero ella lo captó, al igual que captó la leve sonrisa del director general desde el fondo de la sala. El director general se volvió hacia ella. Amara, ¿podría ampliar un poco la parte sobre el turismo de festivales? Creo que a nuestros amigos aquí presentes les interesaría conocer los detalles. No era tanto una petición como una invitación a volver a tomar la palabra. Amara se enderezó, con el corazón ya tranquilo, y comenzó a describir cómo ciertos festivales regionales atraían no solo a viajeros nacionales, sino también a turistas de países vecinos. Pintó un cuadro de vestíbulos de hotel llenos de música, paquetes promocionales vinculados a eventos de temporada y colaboraciones con artesanos locales para crear experiencias exclusivas para los huéspedes. Mientras hablaba, alternaba el inglés y el yoruba, no por efectismo, sino para conectar directamente con el hombre que tenía delante, que claramente apreciaba su esfuerzo. Sus respuestas en yoruba transmitían una calidez y familiaridad que suavizaban la formalidad de la reunión. Cuando terminó, se produjo un cambio visible en la postura de los clientes, que se inclinaron hacia adelante, interesados e involucrados. El director general juntó las manos. Bueno, dijo, esto nos da un camino claro a seguir. Mark, gracias por la presentación,
pero creo que las ideas de Amara son las que sellarán esta asociación. Durante una fracción de segundo, las palabras quedaron suspendidas en el aire como un veredicto. Mark esbozó una leve sonrisa, pero el rubor que se extendió por su cuello lo decía todo. Por supuesto, dijo con suavidad, es un esfuerzo de equipo. La reunión terminó con apretones de manos y promesas de seguir en contacto. El representante de África Occidental estrechó la mano de Amara con las dos suyas. Me has hecho sentir como en casa, le dijo en voz baja. Ese es el primer paso para convertirnos en socios. Cuando los clientes se marcharon, el director general se quedó rezagado. Amara, dijo, excelente trabajo. Hablemos esta semana sobre cómo ampliar tu papel en nuestra división internacional. Mark se quedó cerca, en silencio, con la mirada fija en una pila de papeles que en realidad no estaba leyendo. De vuelta en su escritorio, Amara se permitió una pequeña sonrisa. La presentación había hecho más que ganarse a los clientes. Había cambiado la forma en que la veían en la sala. Nadie podía olvidar la forma en que había dominado la sala, ni cómo habían respondido los clientes. Durante semanas, Mark se había burlado de su acento. Hoy había sido precisamente eso lo que había hecho que la empresa pareciera entender el mundo más allá de sus propias fronteras. No necesitaba regodearse. El silencio en el rincón de la oficina de Mark lo decía todo. Cuando la puerta de la sala de conferencias se cerró finalmente detrás de los clientes, el aire de la oficina se sintió diferente. La gente hablaba en voz baja, mirando a Amara con una especie de reconocimiento silencioso que no había existido antes. Ella regresó a su escritorio, pero antes de que pudiera abrir su computadora portátil, la asistente del director ejecutivo apareció a su lado. El director general quiere hablar con usted un momento, dijo con una sonrisa cortés. Amara la siguió hasta el despacho ejecutivo, cuyas paredes acristaladas reflejaban la luz del mediodía. Dentro, el director general se estaba quitando la chaqueta y colgándola cuidadosamente en el respaldo de la silla. Le indicó que se sentara. Ha sido una presentación excepcional, dijo, inclinándose hacia adelante con los codos apoyados en la mesa. Llevo mucho tiempo en este negocio y es raro ver a alguien combinar datos, comprensión cultural y conexión genuina con tanta naturalidad. Gracias, dijo Amara, manteniendo un tono uniforme, aunque su corazón aún se estaba recuperando de la adrenalina de la mañana. Voy a ser directo, continuó el director general. Llevamos tiempo planeando ampliar nuestra división de marketing internacional y me gustaría que tú la dirigieras. Necesitamos a alguien que pueda hacer exactamente lo que has hecho hoy, tender puentes entre mundos. Las palabras le impactaron con tal fuerza que casi se le olvidó respirar. Asintió lentamente. Será un honor. Él sonrió. Haremos el anuncio oficial la semana que viene. Mientras tanto, empieza a pensar en quién quieres que forme parte de tu equipo. Cuando regresó a su escritorio, Mark estaba de pie cerca de ella, hojeando un expediente. Levantó la vista y adoptó un tono casual. Vaya, gran éxito con los clientes, ¿eh? Supongo que mi idea de contratarte ha dado sus frutos. Amara lo miró un momento, con expresión tranquila. Sí, respondió simplemente. Así es. Él soltó una breve risa, pero no había nada de humor en ella. Bueno, todos estamos en el mismo equipo. Por supuesto, respondió ella sentándose y abriendo su ordenador portátil. No mencionó la conversación que acababa de tener con el director general. Ya llegaría el momento, y cuando llegara, prefería que él lo oyera junto con todos los demás. Durante los días siguientes, la noticia de la presentación se extendió por toda la oficina. Personas con las que apenas hablaba se detuvieron en su escritorio para felicitarla. Jenna le trajo el café una mañana con una sonrisa. Ha estado muy callado desde la reunión, le susurró, señalando con la cabeza hacia la oficina de Mark. Amara solo sonrió. No necesitaba explicar que su silencio era el sonido de alguien que se daba cuenta
de que el equilibrio había cambiado. El viernes, se envió un correo electrónico desde la oficina del director general anunciando la creación de un nuevo puesto, director de marketing internacional. El mensaje terminaba con su nombre en negrita. En cuestión de minutos, empezaron a llegar felicitaciones con respuesta a todos. Volvió a mirar hacia la oficina de Mark. A través del cristal, lo vio leyendo el correo electrónico, apretando ligeramente la mandíbula antes de cerrar el portátil. No salió a decir nada. Amara se recostó en su silla y dejó que el momento se asentara. Durante semanas había sido objeto de bromas, su voz se había convertido en un espectáculo secundario. Ahora, esa misma voz la había llevado a un puesto que antes solo había imaginado. El director general había dicho que ella podía tender puentes entre mundos. Hoy se daba cuenta de que ya había empezado a hacerlo, y al hacerlo, había cruzado uno al que nunca tendría que volver. El lunes siguiente, el anuncio ya no era solo un correo electrónico, era una realidad. El director general convocó una reunión con todo el personal en la sala de conferencias principal, el tipo de reunión reservada para las noticias importantes de la empresa. El equipo entró, algunos con curiosidad, otros ya sabían lo que iba a pasar. Amara se quedó de pie a un lado, con las manos cruzadas y el rostro tranquilo. El director general se adelantó, su voz se oía con claridad por encima del murmullo de las conversaciones. Como muchos de ustedes saben, nos hemos centrado en ampliar nuestro alcance internacional. La semana pasada, durante la presentación de Dovewood Hotels, uno de los nuestros demostró exactamente cómo debe ser esa expansión, perspicaz, en sintonía con la cultura y estratégicamente brillante. Hizo una pausa y dejó que su mirada recorriera la sala antes de posarse en ella. Es un placer anunciar que Amara asumirá el cargo de directora de marketing internacional, con efecto inmediato. La sala estalló en aplausos. Jenna fue la que más aplaudió, con una amplia sonrisa en el rostro. Otros asintieron con aprobación, algunos incluso vitoreando. Desde su lugar junto a la pared, Amara vio a Mark, sentado al otro extremo de la mesa. Juntó las manos en un aplauso lento y mesurado, con expresión neutra. Era el tipo de mirada que pone la gente cuando está tratando de decidir cómo reescribir una historia que creía controlar. Después de la reunión, la gente se acercó a estrecharle la mano, felicitarla e incluso preguntarle por su visión para la nueva división. Ella respondió a todos con gratitud, pero mantuvo la concentración. Esto solo era el principio. Más tarde, esa misma tarde, Mark apareció en la puerta de su oficina. «Parece que ahora voy a ser tu subordinado», dijo en voz baja. «Eso es lo que dice el organigrama», respondió ella con tono impasible. Él soltó una risa breve y torpe. «Supongo que tendremos que trabajar en estrecha colaboración». «Así será», dijo ella, con un tono que no dejaba lugar a malentendidos. Cuando él se marchó, ella se recostó en su silla y dejó que el momento la invadiera. No se trataba de venganza, nunca lo había sido. Se trataba de que la vieran por lo que podía hacer, no por cómo pronunciaba una palabra. Al final del día ya había empezado a redactar su primera iniciativa, un programa de formación intercultural para todo el departamento de marketing. No se trataba de avergonzar a nadie. Se trataba de asegurarse de que nadie más en esta empresa tuviera que demostrar que su voz merecía ser escuchada. Mientras guardaba el documento, recordó su primer día, la sonrisa forzada, la mueca de burla, la risa que no era realmente una risa. Esos momentos ya no le dolían. Eran simplemente las primeras escenas de una historia que había resultado muy diferente de lo que nadie esperaba. El mismo acento que había sido objeto de burlas en una sala de reuniones con paredes de cristal, ahora le abría las puertas de los mercados globales y le había ganado el respeto de los más altos cargos de la empresa. Y Amara sabía con una certeza que la hacía sentarse un poco más erguida,
que lo llevaría con orgullo a todas las salas de juntas a partir de ese momento. Fuera de su ventana, la ciudad latía con la luz del atardecer. En algún lugar del pasillo, podía oír conversaciones en voz baja y el ruido de papeles, el murmullo cotidiano del trabajo que continuaba. Pero dentro de su oficina reinaba la quietud, un poder tranquilo y constante. La historia que Mark había intentado escribir para ella había terminado. La que ella estaba escribiendo para sí misma acababa de empezar. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.